Bueno, querido, llegamos a la última lección del trimestre. Esta vez fueron 14 sábados. Todas las lecciones de Gálatas fueron impactantes. Desde el principio de la carta, Pablo se muestra diferente del Pablo de otras epístolas. Evidentemente, las cosas entre él y los Gálatas no andaban bien, estaban tensas. Por eso, Pablo empieza a escribir sin agradecimientos ni saludos como lo hace en otras cartas. Va directo al punto, y el punto es un asunto delicado. Los Gálatas habían caído en los engaños de los judaizantes. Creyendo que caminaban hacia el reavivamiento y a la reforma, se dirigían peligrosamente hacia el formalismo, al legalismo, al fanatismo. ¿Sabes? El legalismo es peligroso porque te hace depositar la confianza de la salvación en tu buen comportamiento y te olvidas de Jesús, o por lo menos lo colocas a Jesús en un segundo plano, creyendo que porque te esfuerzas para cumplir las normas, estás en el camino correcto. El legalismo también es peligroso porque te hace creer que te libera de la gracia barata y sin embargo te conduce al abismo de la confianza propia. ¿Sabes? Es fácil irse al extremo de creer que desde el momento que la gracia es suficiente ya no necesitas de la ley. Y entonces, gente sincera que no quiere caer en el terreno del liberalismo, cae fácilmente en el terreno del legalismo. Pablo sabía que no puede existir peor cosa que estar completamente perdido pensando que se está salvo. Por eso, él es enérgico, es firme, al declarar que nadie se salva por guardar la ley, ni la moral ni la ceremonial. El ser humano se salva únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Ya lo dijimos muchas veces a lo largo del trimestre. Pablo no está contra la ley, sino contra el uso equivocado que los judaizantes hacían de la ley. Por eso es que Pablo empieza su carta sin saludos, diferentemente de las otras cartas. Pero el final de su carta a los Gálatas también es diferente. Dice que escribe con letras gigantes, con letras grandes. Leamos el versículo 11 del capítulo 6. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Sabes, existe mucha especulación con relación a este versículo. ¿Escribía Pablo sus cartas o las mandaba escribir con otro? Claro que las escribía, pero como todo maestro en aquellos días, utilizaba a veces los trabajos de un escriba, un secretario. Eso era frecuente en aquellos tiempos. Ahora, lo que él mismo dice es que el final de la epístola a los Gálatas lo escribió él mismo con sus propios puños y con sus propias letras y con letras grandes. ¿Por qué? Simplemente para destacar el mensaje, para que ellos no se olvidasen nunca. Y siendo que Pablo fue inspirado por Dios, creo que fue también para que los cristianos de todos los tiempos no nos olvidásemos nunca del mensaje en la epístola a los Gálatas. ¿Y qué es lo que él no quería que nos olvidásemos? Ese es el segundo asunto de la lección de esta semana. Leamos Gálatas capítulo 6, versículos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hay varios asuntos en este texto. El primero es el motivo por el que los judaizantes insistían tanto en que los gentiles convertidos al cristianismo se circuncidasen. Pablo dice, esos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquellos que vivían preocupados en que los nuevos cristianos se circuncidasen eran los judaizantes. Pablo afirma que ellos hacían eso para no sufrir persecución por causa de la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Es que muchos de los judaizantes ocupaban cargos públicos en aquel tiempo y querían mantener esos cargos. O entonces, aunque no ocupaban cargos, simplemente eran amigos de judíos no convertidos de influencia
que estaban en Jerusalén. Los judaizantes no querían perder esas amistades, esas influencias. No querían correr el peligro de ser rechazados. Recuerda que los cristianos primitivos eran considerados un bando de incultos, rebeldes. Nadie deseaba ser confundido con ellos. Por eso los judaizantes obligaban a los gentiles a circuncidarse, agradando de esa manera a los judíos políticos y a los ricos no convertidos. No querían sufrir persecución por causa de la cruz de Cristo. Pero hay algo más. Los judaizantes, muy preocupados en que todo el mundo guarde la ley de Dios, tampoco la guardaban. Y sin embargo, estaban vigilando la vida de los otros. Querido, yo no sé si te has dado cuenta, pero casi siempre es así. Si realmente has sido convertido, no te preocupas con la vida de las otras personas, solo te preocupas con tu relación con Cristo y tu vida empieza a brillar y a inspirar. Y las otras personas son inspiradas por tu obediencia, por tu vida santa, por tu reavivamiento, por tu reforma. La verdadera reforma y reavivamiento no nace en grupo. Empieza individualmente, empieza conmigo, no con mi hermano. Me observo a mí, no al otro. Pero cuando no estoy convertido, me preocupo más con la vida de los otros. Cuando en el fondo yo sé que tampoco vivo como exijo que los otros vivan. El tercer punto es que estos judaizantes vivían para agradarse a sí mismos. Pablo es claro, los que desean agradar a la carne, dice. Agradar a la carne, ¿qué significa eso? Agradar al ego, ser aplaudido, buscar que los otros piensen que soy un buen cristiano, que soy un ejemplo. Y es triste encontrar una persona así. Porque la verdad es que cuanto más te acercas a Jesús, más insignificante, más pecador te sientes. Pero cuanto más distante estás de Cristo, más te consideras santo y perfecto. Este último era el caso de los judaizantes. El verdadero cristiano no se gloría en sus consecuciones, sino en Cristo. Esa es la tercera parte de la lección. Mira lo que dice el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Querido, hay dos pensamientos extraordinarios en este texto. El primero tiene que ver con el símbolo de la cruz. El segundo habla del significado de la justificación por la fe. En nuestros días es difícil entender el concepto peyorativo que la cruz tenía en los tiempos de Pablo. En aquellos días, los días de Pablo, nadie podía sentir orgullo de la cruz. Al contrario, la cruz era símbolo de vergüenza. Los peores criminales eran clavados en una cruz. La muerte de la cruz había sido inventada por la sociedad para vengarse de los peores enemigos, de los parias sin escrúpulos que cometían atrocidades contra las personas. Piensa conmigo, nadie muere porque se le clava las manos y los pies. Esos no son puntos vitales. Por lo tanto, el delincuente quedaba días enteros colgado de la cruz, sangrando, muriendo poco a poco. La ley no permitía que se le diese alimento, solo un poco de vinagre en los labios con una estopa. El condenado quedaba ahí sufriendo y abajo la multitud, disfrutando de la venganza por las fechorías que aquel hombre había cometido. Por lo tanto, ¿quién podía sentir orgullo de la cruz o de alguien que había muerto en la cruz? Para los judíos era difícil aceptar la idea de que su gran Mesías libertador hubiese muerto clavado en una cruz. Eso era demasiado humillante. Pero Pablo dice que él, Pablo, se gloría en la cruz de Cristo. Es que el Señor Jesús cambió el rumbo de la historia y de las cosas. Él mismo lo había dicho poco antes de su muerte. En Juan 12:34, mira lo que dijo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿De qué estaba hablando Jesús aquí? De su muerte. ¿Dónde? En una cruz. Él sería glorificado en una cruz. Querido, los seres humanos somos glorificados en un palco lleno de luces, aplaudidos, recibiendo medallas, laureles, mientras Jesús fue glorificado en una miserable cruz, coronado de espinas, escupido, insultado, agredido,
Y ahora viene Pablo y afirma que el cristiano no debe querer ser glorificado agradando a los hombres, sino glorificarse en la cruz de Cristo, si hay algo de qué gloriarse. Porque la verdad es que toda la gloria le pertenece a Jesús y solamente a Jesús. ¿Por qué? Bueno, esa es la cuarta parte de la lección. Volvamos a leer el versículo 14. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Observa lo que dice la segunda parte del texto, porque en el mundo ha sido glorificado para mí y yo para el mundo. Aquí Pablo habla de la crucifixión de Jesús como siendo su propia crucifixión. Para entender esto necesitamos pensar en la muerte de Cristo. Jesús murió en la cruz. ¿Por qué murió? Si él había sido tentado en todo, pero nunca había pecado. Ahora, querido, si alguien merecía la vida por causa de su obediencia, era Jesús. Y sin embargo murió. ¿Por qué? Ese es el maravilloso tema de la expiación. Alguien tenía que morir porque la paga del pecado es la muerte. Alguien debía ser clavado en la cruz porque la eterna y santa ley de Dios había sido transgredida y la paga del pecado es la muerte. Y ese alguien debería ser el ser humano porque él había pecado, pero no lo fue. Quien murió en la cruz fue Cristo en sustitución del ser humano y la deuda del ser humano fue pagada. Por lo tanto, si la deuda ya fue pagada, el pecador no necesita morir. Pero ¿qué tiene que hacer el pecador para que la muerte de Jesús sustituya su muerte? Tiene que creer. Y al creer, es como si él mismo fuese crucificado. Y la vida que Jesús merecía pasa a ser la vida del pecador arrepentido. Pablo explica mejor este asunto en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, cuando dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este texto, Pablo avanza un paso más. No basta creer, es necesario ser bautizado. Los que somos bautizados en la muerte del Señor Jesucristo, afirma Pablo. Quiere decir que cuando yo soy bautizado, es como si yo estuviese muriendo la muerte de Cristo. O mejor, cuando soy bautizado, la muerte de Cristo sustituye mi muerte porque yo soy bautizado en su muerte. Eso es lo que Pablo dice. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ese quién es Cristo. Al ser crucificado Jesús fue como si Pablo hubiese sido crucificado. Todo lo que el apóstol tuvo que hacer fue creer y ser bautizado. A partir de ese momento, la justicia de Cristo pasa a ser su justicia y sus pecados son depositados en Cristo y el Señor muere para pagar el precio de la condenación. ¿Y todo eso para qué? Para empezar una vida nueva. Esta es la quinta y última parte de la lección. Leamos el versículo 15. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿De qué nueva criatura habla Pablo? De la que nace en el momento en que el ser humano es crucificado en Cristo. En ese momento nace el hombre que anda conforme al Espíritu, que obedece la ley de Dios, no solo en la letra, sino en el Espíritu. El ser humano que vive los frutos del Espíritu, el resucitado para una nueva vida. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y he aquí todo ha sido hecho de nuevo. Bueno, querido, la epístola a los Gálatas termina con algunas recomendaciones de las cuales deseo destacar la que se encuentra en el último versículo. El último versículo dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. La gracia. Ese es el resumen de todas las epístolas de Pablo y también de la epístola a los Gálatas. La gracia.
¿Qué es gracia? Por su gracia, Jesús te da lo que no mereces. Por su misericordia, Jesús no te da lo que mereces. ¿Qué es lo que merezco? La muerte. Por su misericordia no me da la muerte. ¿Qué es lo que no merezco? La vida. Porque la paga del pecado es la muerte y yo pequé, no merezco la vida, mas por su gracia me da la vida. La gracia. La gracia es el tema de la Biblia, no solamente el tema de las epístolas de Pablo. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo el hombre? Nada. Él recibió todo por gracia. Hasta el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22, el último versículo. Y la gracia de Dios sea con todos vosotros. La gracia, el tema es la gracia. La gracia estaba en el jardín del Edén cuando el corderito fue sacrificado. La gracia estuvo presente cuando los corderitos eran sacrificados en el ceremonial judío. La gracia estuvo presente en la cruz de Cristo. La gracia, la gracia, la gracia. Que Dios te bendiga. Báñate en la gracia de Cristo. Que estas lecciones hayan servido de provecho para ti y para tu familia. Un grande abrazo.